yo tenía notificaciones en mi celular para mandarles mensajes a ellos cada que se tuvieran que despertar, cada que tuvieran que desayunar, hacer ejercicio, irse a trabajar, etcétera, para irles mandando como sus actividades. Entonces había gente, el clásico de que yo me levanto a las 5 de la mañana, pues yo me voy a tener que levantar ahora también a las 5 de la mañana, muchas gracias. Entonces yo ya todo lo tenía programado, tenía 118 alarmas, o sea, era horrible, o sea, no sostenible. Bienvenido a un episodio con Andrea Campos, CEO de Yana, la app de salud mental más grande de Latinoamérica. Si solo tienes un minuto, lo más importante que pueden aprender operadores, inversionistas y fundadores de Yana es lo siguiente. Número 1. No necesitas programar para validar ideas de negocio. Andrea nos cuenta cómo el MVP de Yana estaba conformado por una tabla de Excel, la app de alarmas de su celular y comunicación con sus clientes vía mensaje. Número 2. A veces el Product Market Fit de tu empresa no se alinea con tu visión inicial. Yana es una aplicación utilizada por millones de usuarios de manera intermitente. Algo que frustra a su equipo porque para trabajar correctamente la salud mental de sus usuarios, necesitan que la app sea utilizada sin periodos de pausa. Sin embargo, los reviews son positivos y los usuarios recomiendan la app constantemente. Este es un cuello de botella muy particular. Número 3. Cuidado con la inteligencia artificial y el material sensible. En Yana, a pesar de ser un chatbot conversacional, no han integrado enteramente inteligencia artificial porque tienen que asegurarse de que los modelos que entrenen no den una mala respuesta a alguien con un estado mental delicado. La historia de Andrea Campos es verdaderamente fascinante. Esperemos que disfruten este capítulo. Bienvenidos. Cuando el río suena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el río suena, el podcast que está hecho para todas las personas que están allá afuera construyendo algo donde antes no había nada. Y para todos aquellos líderes y operadores que se encuentran trabajando y empujando la visión de una startup de tecnología o escalable. El día de hoy me acompaña, como ya es costumbre, el señor Rodrigo Salmerón. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Muy bien. Y del otro lado, conectada desde Cancún, Andrea Campos de Yana. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien también, en una mañana calurosa aquí en Ciudad de México. Y bueno, a ver, Andrea, la verdad es que teníamos un chorro de ganas de platicar contigo. Primero nos encontramos con lo que están haciendo ahí en Yana, luego con tu perfil y dijimos como, wow, qué interesante historia es esta. Entonces, para poner a todos en la misma página y de ahí partir, ¿podrías contarnos cuál es el pitch de elevador de Yana? En pocas palabras, Yana es una aplicación que ayuda a las personas a alcanzar el bienestar emocional a través de un chatbot. Este chatbot presenta las herramientas más útiles y más prácticas de la TCC, que es la terapia cognitivo-conductual. Y lo hace de una forma muy amigable, muy simple, inteligente también. Y pues ayuda a las personas a que puedan trabajar en sus pensamientos y en sus emociones 24/7, a la hora que quieran. Qué interesante. Justo en cuanto descubrí la aplicación, y yo creo que esto es algo que se replica en medida que van consiguiendo usuarios, piensas inmediatamente en gente a quien podrías pasarle esto, ¿no? O incluso si eres alguien que luego lidia con ansiedad o como con cualquier tipo como de este estado mental, pues justo dices como, wow, lo voy a usar, porque además es muy accesible por lo que veíamos. Pero bueno, me voy a brincar. Sí, adelante. Cuéntanos, Andrea, ¿cómo es tu posición como CEO en esta empresa? ¿Cómo luce tu día a día? Ah, es una difícil pregunta. Creo que todos los días saben un poco diferentes y creo que también depende mucho de la etapa en la que estés. Em, Nosotros, por ejemplo, ahorita te puedo decir que estamos en la etapa de buscar un verdadero product market fit, Mm, que ahorita más adelante vamos a platicar un poquito más de ese tema, pero eh, lo que implica buscar un verdadero product market fit es tener retención más monetización. Entonces, ahorita mi día va un poco entre lo administrativo y el tema de producto. Y creo que también si estás en una etapa pre-product market fit, eh, pues realmente casi todo el tiempo que me dedica el founder o el CEO a la empresa está metido a producto. O sea, realmente ese debería ser tu 24/7. Salvo en los momentos, obviamente, los estás levantando capital, todo eso, que eso ocupa una gran parte de tu día. No es el caso de mi caso, ahorita al menos. Entonces, la gran parte de mi día se va
a producto y a temas de management estratégicos. That's it. Relación obviamente con nuestros inversionistas actuales, pero de ahí afuera la verdad es que mi foco principal es producto y es leer a nuestros usuarios. Oye, Andrea, pues me llama la atención esto que comentas, porque justo, pues en parte, la siguiente pregunta que te íbamos a aventar empezaba con el concepto está probado, porque pues vemos que tienen más de 150,000 reseñas en el App Store, que son un montón. 4.8 de Son calificación, lo cual es muchísimas. altísimo. Y vimos los números que tienen y son millones y millones de usuarios. ¿Por qué es tan... Ajá, o sea, ¿por qué nos dices esto del Product Market Fit? No, nos habíamos pensado otra cosa. Sí, sí, sí. A ver, creo que es una definición muy controversial, ¿no? Y creo que dependiendo de a quién le preguntes qué es Product Market Fit, vas a escuchar una respuesta distinta. Entonces, literalmente también entre nuestros inversionistas o incluso inversionistas potenciales que hacen la famosísima pregunta, a veces para unos nos dicen, para mí es clarísimo que lo tienes, y para otros es como, siento que estás cerca, pero not quite there yet. Y para otros me dicen, todavía no estás ahí, ¿no? Entonces, no, parece no ser algo fijo. Em, Sin embargo, nosotros tenemos pues nuestras propias definiciones internas en Yana de lo que significa para nosotros llegar a ese punto. Y te puedo decir que creo que sí llegamos a tenerlo, pero no de la manera en la que nosotros nos sentimos cómodos teniendo Product Market Fit. ¿A qué voy con esto? Em, Como sociedad estamos acostumbrados a ver la salud mental de cierta manera. Digo, de entrada venimos de épocas en las que era tabú, no se hablaba, todo esto. A partir de la pandemia creo que se le dio mucha voz a este problema y se empezó a tocar en lugares en donde antes no se hablaba, se empezó a hablar en escuelas, en empresas o en corporativos este, de muchos años. Em, Sin embargo, todavía tiene, por ser un tema nuevo o algo nuevo que se está hablando, todavía hay mucho desconocimiento al respecto, ¿no? Entonces, em, la gente está acostumbrada a ver la salud mental como algo que se trabaja cuando se sienten mal, no todo el tiempo. Em, entonces ven a Yana, por lo tanto, como una medicina en lugar de una vitamina que se toma a Entiendo. diario, ¿no? No tenemos cultura preventiva. Entonces, pues naturalmente la gente va al psicólogo cuando se siente muy, 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 muy mal, y es el ya no puedo más, y mi último recurso es ir al psicólogo. Y ni siquiera es solamente con el tema de salud mental. Si lo vemos también, está el clásico cliché del mexicano que va a ir al doctor hasta que se le rompió el hueso, Claro. ¿sabes? Ajá, sí, sí, sí. Em, entonces, no solemos hacer cosas en nuestro día a día para fomentar tener un mejor bienestar emocional. Realmente nos esperamos hasta las últimas consecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En teoría sí tengo Product Market Fit. Hay gente que encontró Yana como esta medicina para cuando se siente muy mal. Llega Yana, la descarga, platica con Yana 3 horas seguidas y la borra y nos deja un review en Play Store. Nos dice 5 estrellas, me encantó, me cambió la vida, me siento mucho mejor, ya no te necesito, ya borra la aplicación. Y después cuando se vuelven a sentir mal, vuelven a bajar la aplicación. Entonces, sí, in a way, sí tengo Product Market Fit. No es la manera en la que yo quiero tenerlo. Y nosotros, no solamente yo, sino la gente que trabajamos en Yana, no queremos tenerlo porque sabemos que esa no es una manera sostenible de trabajar en tu salud mental. Sabemos nosotros a través de muchos años de experiencia y de mucho dolor y sufrimiento que es algo que se tiene que trabajar constantemente. Cuando me siento bien, cuando me siento mal, yo procuro mi salud mental, ¿no? Y hago cosas, diferentes cosas. Y para la gente se puede ver distinto y también dependiendo de tus metas puede tener una cadencia distinta, ¿no? No tiene que ser necesariamente diario, pero es muy similar al ejercicio. Si tú quieres correr un maratón, pues vas a tener que entrenar muy Claro. seguido, muchas horas al día, diferente a alguien que quiere estar fit. Y entonces va a ser 30, 45 minutos, 3 veces a la semana, that's it. Y eso está bien para esa persona, ¿no? Entonces, creo que la salud mental es lo mismo, es algo que se tiene que hacer con frecuencia, se tiene que trabajar con frecuencia, se puede ver distinto, a veces puede ser un tema de, voy a trabajar, por ejemplo, en ser más agradecida y entonces se ve más como un diario de gratitud y eso está bien, ¿no? Para otra persona puede ser,
mantener un registro de sus emociones y eso para esa persona es trabajar en su salud mental, ¿no? Mm, Para otra persona puede ser leer afirmaciones, no sé, o sea, son diferentes cosas que pueden hacer dependiendo de lo que quieras, pero últimamente se tiene que hacer con cierta recurrencia, que es lo que no estamos viendo nosotros ya, con nuestros usuarios. Entonces, estoy queriendo ir contracorriente para decir, sí, qué cool, pero yo sé que esto no te va a llevar a ningún lado. ya, Yo sé que esto claro. no es sostenible y esta conversación de 3 horas que tuviste que te sirvió muchísimo, no, realmente no te va a provocar un impacto y no te va a hacer una persona más resiliente y no te va a hacer realmente mejorar tu autoestima o tus creencias, básicas, ¿no? Entonces, pues Ahí eso. está, Sí estoy sí. ahí, pero no estoy ahí. Sí, claro. Oye, me interesa mucho un poco ahondar en qué están haciendo para solucionarlo, porque yo me imagino que por un lado tienen todo un tema de concientización, de que justo no es un patchy fix de 3 horas, no es una vitamina o una medicina que te tomas 3 veces al día, 7 días y ya estuvo, ¿no? Entonces, por un lado me imagino que están fomentando como eso dentro de los mensajes que tienen en la app, en su publicidad, en redes y demás. Por otra, también me imagino que la suerte de la gente que no borra la app, pues seguro ahí habrá cierta estrategia de notificaciones para pues, que vuelvan o lo que sea, o quién sabe. Pero sí, ¿qué es lo que están haciendo para mover esa métrica? Porque justo, pues vaya, ¿no? Tienen el privilegio como de poder estar recabando datos de cómo es que la gente está interactuando con su plataforma, pero al mismo tiempo pareciera ser que es más un problema justo cultural, como dices, de educación y concientización, más que pues algo que puedas mover haciendo un botón morado en vez de amarillo, ¿no? Em, pues sí, mira, te puedo decir que estamos tratando primero de alejarnos un poco de la narrativa que es depresión y ansiedad, Mm, que es justamente lo que le transmite a la gente pues es algo momentáneo y se puede o sea, trabajar de forma muy específica, con una cantidad de tiempo, después termino y me voy. Entonces, por ejemplo, ahorita le estamos metiendo mucho enfoque y una de las primeras problemáticas que queremos validar es la autoestima, ¿no? Entonces, la autoestima no tiene un lugar fijo. Es algo en lo que yo puedo trabajar de manera indefinida. Siempre puedo tener mejor autoestima, ¿no? Este, como la gente ve la depresión en algo binario, puedo dejar de tener depresión, ¿no? Entonces, estamos tratando de trabajar hacia tener metas de salud emocional que no tengan como una meta fija. entiendo. Em, y lo que queríamos hacer era primero validar esta prueba de concepto de si esto de entrada es atractivo y es algo que la gente quiere trabajar en el largo plazo, porque, a ver, también está el escenario en el que, por más que yo reinvente la rueda, la gente no quiera trabajar así en su salud mental, o todavía estamos muy early, ¿no? Y tal vez esa concientización va a llegar en 15 años, ¿no? Entiendo. Entonces, existe esa posibilidad, en cuyo caso también, por ejemplo, pues yo me tendría que perfilar de una manera distinta y quizás el tipo de métricas que yo debería de tener serían similares a las que tiene Bumble, ¿no? O sea, que es el mismo caso. Yo quiero buscar pareja, bajo Bumble, la consigo, borro la aplicación. Corto, quiero volver a conseguir pareja, vuelvo a bajar Bumble, ¿no? Y Ya. entonces ahí sería como asegurarme como cada que yo quiero tener pareja, ¿descargo Bumble o no? Y sería el mismo caso, cada que yo tengo un problema, ¿descargo Yana o no descargo Yana? ¿No? Y ese sería quizás un return rate, podría ser uno de nuestros KPIs, ¿no? Que es algo que no está ahorita porque no quiero que sea Sí, eso. claro. Entonces, sí existe un escenario en el que, a ver, no importa lo que haga, no va a funcionar y tenemos que adaptar el negocio a que funcione aún así. Pero ahorita mi apuesta es poner todas las cargas en el asador para que realmente funcione como nosotros sabemos que se tiene que trabajar la salud mental. Este, a ver si pasa o no pasa, ¿no? Entonces, em, te digo, esta primera apuesta se llama autoestima. Y lo que estamos haciendo, por ejemplo, que ya lo pueden ver en la aplicación, lo sacamos hace relativamente poco, es algo que nosotros llamamos los journeys. Entonces, literalmente Mm, es un viaje de amor propio, se le llamamos. Entonces, vas teniendo un caminito que puedes ir siguiendo, es como si fuera un libro interactivo, ¿no? Entonces, pues vas teniendo
nosotros, como es un viaje, pues vas teniendo aventuras, vas teniendo desafíos, encontrando tesoros, y demás cosas, y que todo está con la intención de que vayas trabajando en tu autoestima poco a poquito. Entonces, que le dediques 3 minutos cada que entras, recibes un pedacito más de conocimiento sobre autoestima, este, y pues nada, ahorita recién lanzamos eso, entonces es muy pronto para decir si es algo que va a funcionar o no. Si es algo que funciona, entonces lo ideal sería nosotros tener varios caminos, ¿no? Yo lo explico un poco como me imagino que habrá sido el caso de Duolingo en su caso, ¿no? Que querían tener muchos idiomas, pues antes de poner 70 idiomas en la aplicación, primero voy a ver con uno Claro. si logro hacer que la gente tenga un camino exitoso de aprendizaje. Y ya cuando tenga esa fórmula definida de cómo debería de ser, ya lo replico con otros idiomas, ¿no? Entonces, ahorita estamos como en tratar de encontrar si esta fórmula funciona o no, antes de hacerlo, de replicarlo. Pero esa es como, te puedo decir que nuestra apuesta más grande. Eso y un poco de gamification también, este, que se ve un poco con esta apuesta de los journeys y también, por ejemplo, el tener tu streak diario o ir Mm. recibiendo medallas cuando haces ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues es un poco de eso y a la vez otro reto, te puedo decir, que es cómo haces todas esas estrategias sin caer en actitudes o en conductas o en patrones que puedan ser dañinos para el usuario, porque tampoco quiero que se hagan adictos a la aplicación. Entonces, Mm. em, hay varias cosas que pues, ya están probadas a las que recurre, no sé, Twitter, Facebook, Instagram, que es yo hago estas cosas porque sé que es adictivo y te libera dopamina y sé que vas a regresar a la aplicación. Entonces es, ¿cómo hago que regreses sin que sea algo nocivo para ti? ¿No? Y entonces ahí está como esta ligera línea en la que estamos tratando de caminar todos los días, basically. Es muy interesante porque por otro lado, si uno se hace adicto a entrar a la aplicación donde cuida su salud mental, pues no suena tan terrible, ¿no? Suena Es el paradójico. debate ético del nunca acabar, créemelo. O sea, tenemos discusiones todos los días de este tipo de cosas que o sea, me puedo debrayar pensando en todo Claro. lo ético y moral de alrededor de esto. Entonces, pues tratamos de mantenernos al margen, al fin y al cabo, ¿no? De no recurrir a cosas extremas y cuidar este tema de la dopamina y demás. Y pues a la vez intentar hacer que la gente poco a poco se vaya dando cuenta que pues se trabaja a diario, ¿no? Nosotros yo creo que somos personalmente muy fans de tu producto. Ojalá que consigan, Gracias. que consigan este objetivo que se están planteando. Y a ver, pues aprovechando que comentas que están poniendo atención en estas cosas, ¿no? O sea, por un lado está el camino de la gamificación, por otro lado cuidar que no sea demasiado sensible. Y habíamos visto que en 2021 habían bajado algo de inversión. ¿Cómo luce tu equipo ahora? No sé si tengan perfiles dedicados a este tipo de cosas o... Ajá, o sea, ¿cómo es el equipo de Yana? Es relativamente pequeño. Somos 22 personas. Cool. Este es, pues está el equipo de producto, está el equipo de diseño, el de tecnología, el de contenido, que el de contenido es, o sea, todas estas conversaciones que tiene Yana con las personas y todo, o sea, toda la parte como psicológica, digamos, que hay detrás Mm. de la aplicación. El equipo de data y administración. Básicamente eso es lo que compone Yana. Realmente no somos tantas personas. ¿Y de dónde nació la idea de hacer un chatbot? Porque leí por ahí, creo que fue en una nota de TechCrunch, no estoy seguro cuál era, pero era un perfil. Em, Leí que esta fue una solución que primero hiciste para ti. Em, y después justo viste que le estaba sirviendo a otra gente y pues ya decides como emprender este camino, ¿no? Em, y creo que la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿por qué la solución vino en forma de un chatbot y no tal vez de una to-do list o lo que sea? Am, Va a estar complicado responder todo eso porque creo que tiene muchos componentes de partes distintas a lo largo de la historia, porque yo empecé ya hace ya 7 años.
creo. Básicamente, a mí se me ocurre la idea y lo primero que dije fue, voy a tener una aplicación muy sencilla en donde precisamente, como dices, tengo un to-do list de lo que una persona debe hacer cuando se siente deprimida para dejar de estar deprimida. Porque al principio tenía un enfoque muy fuerte en depresión, que era por mi experiencia personal, ¿no? Entonces, la aplicación te hacía un test al principio para ver o sea, qué tan graves eran los síntomas o no, para Mm, hacerte esta lista curada de cosas que debías de hacer. Porque, pues, es muy diferente lo que una persona con depresión severa tiene la capacidad de hacer a lo que una persona con depresión leve, ¿no? Este, entonces, pues, te daba tu lista y se acabó. Esa era como toda la premisa de la aplicación. Yo empiezo a hacer varios como pruebas de concepto antes de tener esto para ver si tenía sentido o no tenía sentido. Y una de las cosas que se me ocurren es publico en Facebook como necesita 8, 9, 10, no me acuerdo, entre 8 y 10 personas creo puse como voluntarios para intentar algo, o sea, si nada les ha funcionado hasta ahorita y me quieren dar la oportunidad, pues aquí estoy, ¿no? 8 personas levantaron la mano, les mandé por correo el test de depresión y con base en sus resultados, pues yo hacía esta lista y a todos los puse en Excel. Les hacía algunas preguntas como de a qué hora te levantas, a qué hora desayunas, a qué hora vas al trabajo, o si trabajas y estudias, a qué hora haces ejercicio, bla, bla. Entonces yo tenía toda su agenda, haz de cuenta en Excel, de estas 8 personas. Y yo tenía notificaciones en mi celular para mandarles mensajes a ellos cada que se tuvieran que despertar, cada que tuvieran que desayunar, hacer ejercicio, irse a trabajar, órale. etcétera, para irles mandando como sus actividades. Entonces había gente el clásico de que yo me levanto a las 5 de la mañana. Pues yo me voy a tener que levantar ahora también a las 5 de la Dios. mañana, muchas gracias. ¿Sabes? Wow. Entonces yo ya todo lo tenía programado. Tenía 118 alarmas en el celular. O sea, era De horrible. 8 O sea, no personas, nada sostenible. más. De hecho, Wow. este, y yo iba llevando un track de todas las notificaciones que mandaba y del reporte que ellos me daban al final del día. La pregunta más importante era, estas cosas que yo te mandé a hacer durante el día, ¿cómo te hicieron sentir? ¿No? Que es una parte bien importante del tema cognitivo-conductual. Para quienes no estén familiarizados con el tema cognitivo-conductual, lo explico brevemente. Eh, la parte cognitiva, lo que te dice la teoría es que no son en sí las situaciones lo que nos afectan, sino la manera en la que nosotros percibimos las situaciones. Entonces, si yo trabajo en mi percepción y si yo trabajo en mis pensamientos, voy a poder cambiar la manera en la que yo me siento, ¿no? Entonces, prácticamente todo es reestructura de percepción, si lo queremos ver de una manera muy simple. Que eso es lo que hace ahorita Yana en la mayoría cuando tiene conversaciones contigo en la aplicación. Y de la parte conductual pues hay ciertas actividades probadas que nos sirven como seres humanos, ¿no? Y las tienes que hacer, si quieres ver un cambio en ti, ¿no? Y lo que pasa también cuando tienes problemas de depresión o de ansiedad es que dejas de hacer cosas, en el caso de la depresión, porque no tienes energía, ni tienes interés, Mm, ni motivación para hacer mucho. Y al caso de la ansiedad, porque pues en muchos casos crees que va a resultar lo peor, ¿no? O sea, si yo hago ejercicio, pues tal vez me tropiezo y después ya no voy a poder, o si voy a una fiesta, pues seguro todos se me van a quedar viendo, entonces mejor no voy a ningún lado. Y entonces viene un tema de evitación, ¿no? Entonces, lo que se pretende hacer con estas actividades o esta activación conductual es yo te voy mandando cosas a las que tú probablemente vas a tener una resistencia a hacer y te tienes que forzar a hacerlas. Y tienes que estar muy consciente de cómo te sentías antes y cómo te sentiste después de hacerlo. mm, Y tienes que anotarlo, o sea, tienes que hacer el ejercicio consciente de decir realmente cómo me hizo sentir esto, ¿no? Entonces, una de las actividades es marcarle a un ser querido, ¿no? Entonces, antes, ¿cómo me siento? Pues mal, porque cuando le marque, seguro me va a preguntar cómo estoy, y pues me voy a acordar de todas las cosas que me han pasado, entonces mejor no le marco, bla, bla, bla. Ok, oblígate a hacer esta llamada, ¿no? Cuelga. ¿Cómo te sientes ahora, no? Y mientras más inmediato lo reportes, mejor, porque a veces hay gente que lo hubiera reportado 2 días después y ya
si yo 2 días después me siento muy mal, voy a ver todo mi pasado con esos mismos lentes de que Claro. estuvo mal, ¿no? Entonces, seguro lo voy a recordar de una manera distinta. Entonces, mientras más pronto, más objetivo va a ser. Y dices, pues, tal vez me sentía un 2 y realmente me hizo sentir un 7, ¿no? Entonces, a través de evidencia, tú solito te vas probando que, de hecho, sí hay cosas que te hacen sentir bien. Mm, Entonces, pues, es realmente algo muy sencillo. O sea, la primera vez que me mandaron esto a mí en terapia, que es justo cuando se me ocurre Yana, eh, la terapeuta me dio mi lista de actividades en una hoja en blanco, así, o sea, normal de la impresora, ya sabes, y es como, ¿qué año es este? O sea, ¿por claro. qué me siguen mandando actividades en una hoja en blanco? O sea, y era una lista estática de cosas, y me acuerdo que decía como vas a desayunar, y después vas a caminar 10 minutos, y luego le vas a dedicar 45 minutos a programar, y luego vas a conectar con alguno de tus seres queridos, te vas a bañar y te vas a dormir. Y era, pues, la misma lista para toda la semana, y venía así lunes, martes, miércoles, jueves, y me dice: "La próxima sesión me vas a entregar esto, y tú vamos a evaluar, y te voy a dar una nueva lista de actividades". Y yo como, neta, no puede ser. O sea, Claro. me parece súper ortodoxo esto. Sí, sí, sí. Y Lo y ahí menos es cuando dije interactivo de del que universo, ¿no? ciertamente sí, dije: "Tiene que haber una manera más eficiente de hacer esto, y mucho más personalizada", ¿no? O sea, y más escalable, ¿no? Entonces, ¿cómo le mandas esta lista de actividades basado específicamente en la gravedad de tus síntomas? Que te esté diciendo en tiempo real, ¿no? Y que te esté, como checando contigo también en tiempo real, porque, pues, yo puedo no hacer toda la tarea y hasta la siguiente semana voy a llegar y decir: "Ah, no lo hice, se me olvidó", que, pues, la hoja en blanco no sé ni dónde la dejé, ¿sabes? Claro. Entonces, que alguien esté atrás de ti como diciéndote: "Haz esto", y cómo te sientes y demás, pues, para mí era como algo que, pues, muy lógico, Por pensaría yo, ¿no? supuesto. Entonces, ya, pues, esa era la un poco de la premisa. Este, Sumado a todo esto, yo también tenía la idea de integrar algo que yo llamaba las redes de apoyo, que Mm, era ¿cómo le hago que la gente a tu alrededor sepa cómo te sientes y te apoya en este momento tan importante, ¿no? Que es algo que ahorita en la aplicación no está integrado, que muero por integrar, pero es complicado de ejecutar, entonces todavía no se ha hecho, pero, em, nuevamente en este episodio depresivo, pues, me acuerdo, por ejemplo, que yo no estaba comiendo, no porque no quisiera comer, era porque no tenía yo la energía para pararme, bañarme, caminar al súper, comprar las cosas, cocinar, lavar las cosas, o sea, no podía. Y era como, si alguien supiera y alguien me trajera comida, sería un súper paro, porque además te claro. metes en un círculo vicioso en el que no tienes energía para hacer eso, entonces no puedes conseguir comida, y como no tienes comida, tampoco tienes energía para Claro. romper el ciclo, entonces te quedas ahí para siempre, y a veces necesitas, sobre todo en casos muy severos, que alguien llegue y te diga: "Ten un sándwich", ¿sabes? Claro. Y agarro tantita energía para yo salir adelante, ¿no? Entonces, decía como qué importante tener una red de apoyo a la que, pues, este sistema se encargue de poner a esta persona al día, sin que yo tenga que hacer ese trabajo, porque qué flojera, no sé si se pueden decir groserías aquí o no, Sí, las que entonces, Sí, quieras. adelante. ¿lo metí? Sí, sí, sí. Dije: "Qué flojera que, yo tenga que, te o sea, hacer ese trabajo de decirle a estas personas que me importan cómo me siento, de ponerme a debatir con ellos de si la depresión es real o no es real", ¿sabes? Que si, este, snap out of it o no, ¿sabes? O sea, como tener estas conversaciones que yo no quiero tener y, pues, mejor y qué pena y qué van a pensar de mí, y van a decir que soy una persona bien débil, y Claro. entonces mejor me lo ahorro y no digo nada, ¿no? Entonces, si este sistema se encargara de tener todas esas conversaciones con esa persona y le dice y le aclara sus dudas y me ahorra esa chamba, y nada más le está diciendo, o sea, era yo como apliqué esto con la red de apoyo de ellos, era el día en el que ellos me reportan: "No comí", yo le aviso, como: "Oye", y muy sutil, no le digo: "Oye, esta persona no comió", le digo: "Oye, es un gran día para invitar a comer a fulanito, ¿por qué no lo invitas a comer?", ¿no? Entonces, entre que ellos se conectaban, iban aclarando sus dudas y sabían que estaban ahí para el otro y demás, eh, pues los resultados que yo termino teniendo después de un mes completo de hacer este seguimiento, Dios. muy poco sostenible para mí, si me preguntas. Sí, O sea, claro.
Era un tema de no me podía ni siquiera meter a bañar. O sea, no sé cómo explicar lo complicado que fue ese, esa etapa de mi vida. Pero al final los resultados eran muy prometedores. O sea, lo suficientemente prometedores como para decir, aquí hay algo, Claro. tengo que hacer algo. Y ya lo siguiente que hago es una campaña donadora, levanto un poquito de dinero. Y el tema que pasa es que en lugar de llegar a personas que quisieran donar al proyecto, me llegan personas que quieren ayudar. Ya. Entonces me empiezan a escribir un chorro de personas por Facebook Messenger. De oye, pues gracias por contar tu testimonio, yo también me siento así y así, así. Y entonces yo lo primero que mandaba era un oye, yo no soy profesional, que lo sepas, yo solo estoy, o sea, todo viene de parte de mi experiencia, pero con mucho gusto te escucho, ¿no? O sea, aquí estoy, te puedo decir de persona que lo ha sufrido a persona que lo ha sufrido, te puedo compartir mis cosas, ¿no? Y entonces es tanta la gente que me escribe que me doy cuenta que yo ya estoy teniendo un script en las notas, porque se repetían las preguntas que me hacían o las cosas que me iban contando eran muy similares, a las que yo tenía que responder algo muy similar y le movía más un par de cosas. Y entonces yo ya tenía un guión completo y decía, pues ya mejor automatizo la conversación. Entonces de ahí sale un poco como esta idea de como combinar estas dos cosas, un poco claramente tiene que haber un seguimiento constante en donde yo les estoy escribiendo, porque hacer un checklist implica que ellos pues vayan a la aplicación y tengan la iniciativa de decir clic, 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 ¿no? Ujú. Más que la gente claramente quiere hablar, ¿no? O sea, está este sentimiento muy fuerte y muy presente de soledad. Entonces, el conectar con alguien era importante. El tema también es cómo cuidas con quién conectan. Porque si conectas con otra persona que está en el mismo estado mental que tú, pues puede ser delicado porque pues solitos se pueden arrastrar hacia abajo, ¿no? O sea, puede ser triggering para la otra persona el escuchar pensamientos, pues de alguien que está ahorita en ese estado, ¿no? Ujú. Entonces, decía, yo estaba en un buen lugar emocionalmente cuando estaba teniendo esas conversaciones con la gente, pero me ha tocado estar en posiciones en las que yo no estoy en un buen lugar y me junto con una persona que tampoco está en un buen lugar y no hay nada productivo que salga de esas conversaciones. Ya. No puedo aceptar. Entonces, de ahí la razón por la cual ahorita ese tipo de funcionalidades no están adentro de la aplicación. Pero sí venía el cómo hago este ente que no tenga sesgos, que no tenga juicios, que esté informado lo suficiente, que pueda compartir información relevante, que no le vaya a afectar lo que escucha. Entonces, pues, un robot. Y eso es un poco de la Qué historia. Espero que interesante. no haya dicho mucho o te haya revuelto con la historia, pero No, es está complicado. perfecto. Puede ser que nos hayas contestado unas preguntas que te íbamos a hacer después, pero no te preocupes, vamos ahí a... Sí, no, vamos perfecto. De hecho, creo que es un gran momento, ahorita llegando al landmark de los 30 minutos, para irnos al corte de este programa. Le recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en cuandoelriosuena.com ustedes se pueden suscribir a la newsletter de este programa y recibir una notificación cada que saquemos un capítulo nuevo. Nos estamos acercando a nuestro capítulo número 100 y con eso vienen muchas sorpresas para ustedes. Y también, además, ya estamos anunciando y hypeando lo que será nuestra conferencia anual LATAM Startup. De verdad que nos emociona muchísimo la red de gente que estamos construyendo alrededor de esta iniciativa, todos los temas que hemos identificado que son relevantes para los emprendedores y operadores de startups en Latinoamérica. Así que si no están suscritos ya, vayan a hacerlo, es completamente gratis y realmente ahí es donde empieza todo. Así que regresamos. Estás escuchando Cuando el río suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
Bienvenidos de vuelta a Cuando el Río Suena con nuestra invitada de este episodio, Andrea Campos de Yana. Y retomando la conversación que estábamos teniendo, Andrea, claro, ya nos relataste un poco cómo fue el inicio, ¿no? Cómo fue que llegaste a la idea de Yana, cómo fue que pues, encontraste los primeros usuarios de prueba y que diste con el chatbot que ahora es Yana. Pero una cosa que nos llamaba la atención es, bueno, y a partir de que comenzaste a conseguir usuarios y ahora que has tenido un montón de experiencias, ¿no? Y ya sea gente que no necesariamente usa el producto como te encantaría, pero un montón de gente usando el producto de todas formas, nos preguntábamos qué insights has recolectado pues de estos dos problemas, ¿no? De ansiedad y de depresión a través de los millones de experiencias que han tenido los usuarios con Yana. Híjole. Primero que tenemos muchos adolescentes y niños con muchos más problemas de depresión y ansiedad de lo que parece haber, ¿no? Y creo que ya hay más conciencia del problema que tienen los adolescentes y sobre todo creo que con todo el tema de redes sociales se ha aprovechado mucho para decir cómo esto está provocando un impacto fuerte en adolescentes, pero creo que el tema de niños no se toca tanto. Y te puedo decir que hay muchos niños que necesitan mucha ayuda. Y creo que puede ser algo difícil porque nos damos cuenta más que nada, por ejemplo, en reseñas, porque nosotros tenemos la limitante de que tienen que tener un mínimo de 13 años, que es la misma limitante que se tiene pues en todos los espacios digitales, ¿no? O sea, para crear una cuenta en Facebook o Instagram, donde sea, tienes que tener el mínimo de 13 años cumplidos, ¿no? Entonces, pues hay niños que nos escriben y nos dicen que están usando la cuenta de sus papás, a escondidas, ¿no? O que nos reclaman en las reseñas porque que no pueden utilizar la aplicación y no se les hace justo. Entonces, por un lado eso, por otro lado también vemos mucho como este choque de generaciones, ¿no? En donde ya vemos pues a una generación mucho más dispuesta a reconocer que hay problemas de salud mental que se tienen que atender y que no tiene nada de malo y que no hay ninguna vergüenza alrededor de admitir este tipo de cosas. Pero ves el choque con la otra generación en donde es como literalmente nos dejan reseñas diciéndonos de que mis papás como me borraron la aplicación de mi celular porque dicen que yo no necesito este tipo de cosas, ¿no? O papás quejándose de por qué existen este tipo de cosas y mi hijo no está loco, ¿no? O sea, Claro. este choque de visiones, ¿no? Que fue algo, de hecho, que fue algo que nos llevó en cierta dirección durante un tiempo. Nosotros, el tema que les decía al inicio de que queremos ahorita perseguir un verdadero product market fit que implica también la monetización. Nosotros en algún punto dejamos de perseguir monetización precisamente porque estábamos viendo este mar de adolescentes, ¿no? Ok. Que claramente necesitaban ayuda y que no tenían pues, el poder adquisitivo para pagar por una suscripción o lo que fuera, ni para pedirle dinero a sus papás tampoco, para decirles, págame una suscripción para esto, ¿no? Entonces, pues venía esta difícil decisión de, pues técnicamente, sabiendo que la mayoría de personas que escuchan son founders o quieren abrir startups y demás, pues mucho lo que te dicen cuando empiezas un startup es, observa a las personas que están dispuestas a pagar, estúdialas, habla con ellas y construye para ellos, ¿no? Y encuentra más personas como ellos. Mi problema era que si yo hacía eso, iba a descuidar a todo este mar de adolescentes que estaban necesitando la aplicación pero que no podían pagar por ella, ¿no? Claro. Porque nosotros veíamos esta tendencia de que mientras más jóvenes, más llegaban de manera orgánica a la aplicación. Y literal se veía así hacia abajo, de cómo, pues mientras más grandes, menos llegaban de manera orgánica. Y luego estaba invertido la manera en la que usaban la aplicación
y qué tanto estaban dispuestos a pagar, literalmente a la inversa. Yo tenía una cruz así. Entonces, sí, o sea, los adultos retienen muchísimo. Los adultos, o sea, estoy hablando de personas de 60 años. Ok. Pero son mucho menos personas también. O sea, en volumen. Son Claro. los que menos llegan a la aplicación. Claro. Entonces era como, ¿cómo encuentro este punto medio en donde pues sigan llegando personas de manera orgánica lo suficiente como para hacer este tipo de apuestas como la que les comentaba del Journey para ver si funciona o no funciona? Y a la vez pues poder empezar a validar este tema de monetización, porque pues obviamente está el riesgo en el que si nosotros hacemos un producto que retiene maravillosamente y le dedicamos todo el esfuerzo y ya después de 1000 iteraciones encontramos esta fórmula y luego esa quiero que la gente la pague y si resulta que no es compatible y la gente no está dispuesta a pagar por eso que retuvo, tengo que regresar a Square One. Claro. Entonces, pues ahorita no nos queda suficiente tiempo como para darme el lujo de decir, mira, pues intento todavía un chorro de retención y luego veo si termina coincidiendo con que esto es algo que la gente quiere pagar o no. Entonces, desde ahorita ya estamos en el momento de decir, ya tenemos que empezar a buscar este match, ¿no? Entiendo. Sobre todo por cómo ha evolucionado pues todo el tema macroeconómico, cómo se han puesto más difíciles las cosas para el tema de inversión y demás. Los criterios con los que uno puede levantar ya son diferentes a las condiciones que habían en 2021 y diferentes cosas que nos llevan a nosotros a ya empezar a perseguir eso antes de lo que nosotros teníamos pensado, ¿no? Pero entiendo. Pues de todas formas sigue habiendo ahí un tema fuerte de adolescentes que pues que están muy listos para hablar de su salud mental y que quieren algo, pero a la vez tampoco lo usan de manera constante, porque pues también son estas personas que tienen el attention span más chico que he visto en mi vida. Sí, están cañones. ¿No? No, y este choque generacional que mencionas es uno que yo viví en casa. Me da mucha risa la primera vez que yo le platiqué a mi mamá que estaba yendo a terapia y como lo bien que le estaba pasando. La verdad, tuve la fortuna de que no fui a terapia por como un diagnóstico de algo en específico. Sencillamente yo sentía que lo necesitaba y me acerqué y demás. Así también lo hicieron mis hermanas en su momento. Y el día que estaba hablando con mi mamá, ella empezó a llorar, como, es que ¿por qué mis 3 hijos van a terapia si yo los crié muy bien? Y es como de, oye, pues al revés, o sea, el que los 3 hayamos ido y por decisión propia habla de que criaste a 3 excelentes personas, claro, muy sofisticadas. Qué suerte tengo, ¿no? Ajá, exactamente. De que es más... Totalmente. Yo te voy a pagar tu primer consulta. ¿Cómo es que llevas tanto tiempo en la Tierra sin jamás haber ido a terapia, no? Sí. Y ella, o sea, estaba llorando, ¿no? O sea, era como muy... Ahí estaba un choque muy claro que tal vez para generaciones más jóvenes lo normalizamos y justo es como... Pues ya parece ser que va siendo más la norma ir a checar qué onda cuando lo necesitas. En medida que eres Gen Z o un late millennial. Pero te empiezas a ir más hacia allá y pues sí, la dinámica cambia completamente. Claro, y incluso, sí. Vamos, para los millennials más jóvenes, se nos hace más fácil meternos al taller, ¿no? Cuando algo no está andando bien, pero todavía esta cultura de prevención que hablabas es así, la tenemos, todavía está muy lejos, ¿no? A pesar de que ya se siente que la conviven los usuarios que son mucho más jóvenes, sin duda. Sí. A ver, Andrea, pues nos vamos a salir un poco de la salud mental más hacia el lado de la tecnología, porque también es importante tocarlo. Venga. Pero bueno, vamos, tú eras como este chatbot al principio, ¿no? Antes de que hubiera un robot de verdad, pues tú estabas haciendo esta labor de ir automatizando, digamos, la tecnología o el diálogo, ir descubriendo cómo tenía que funcionar. Y pues esa es una forma también de validar mercado, ¿no? De ver que existe la demanda, qué es lo que está funcionando, cómo hablas con los usuarios antes de construir la tecnología. Entonces, la pregunta que te queremos hacer ahí es, ¿qué recomendación tienes para emprendedores que aún buscan validar sus ideas en el mercado
¿Y qué puedes pues, contarles de las tecnologías de no code, por ejemplo? O sea, primero que definitivamente no necesitas programar nada para validar tu idea. Es algo de lo que yo me arrepentí mucho de hacer, si te puedo ser muy honesta. Yo batallé los primeros 2, no me acuerdo si fueron 2 o 2 años y medio por ahí, porque yo estaba obsesionada con que todo tenía que estar programado. Además, yo quería que fuera un lenguaje escalable, que si al día de mañana le voy a integrar esto y esto y esto. Creo que el haber justo tenido el background de programación, o sea, creo que haberme dedicado a la programación me sesgó un poco más a ser más necia o más obstinada con la idea de que a fuerza tenía que estar en código, ¿sabes? Entonces, yo, por ejemplo, todos estos experimentos que te cuento que hice y demás, los hice a la par de que había otra persona conmigo que se estaba encargando de programar todo lo que yo iba validando pues, en la aplicación, ¿no? Pequeña pedazo de lo que fue el camino recorrido con Yana. Yo trabajo con esta persona 8 meses. Ya estamos bien cerca de lanzar la primera versión de la aplicación y me dice, oye, si no me vas a empezar a pagar, me voy a tener que ir. Y le digo, brother, o sea, ¿con qué quieres que te pague? Tampoco tengo peso, ¿no? O sea, no es como que estemos ganando de esto, ¿no? Bueno, pues entonces me voy, se va y no me da el código, ¿no? Entonces, otra vez, borrón y cuenta nueva, ¿no? Pero pues coincide con este medio pivote en el que yo ya había validado este concepto. Digo, voy a hacer la campaña en Donadora. Ya ahí estaba viendo el tema del potencial del chat y dije, perfecto. De todas formas, o sea, alcanzo a pivotear, ¿no? Porque el otro, como les decía, era una aplicación estática ahí con un checklist que te mandaba notificaciones y se acabó. Entonces decía, perfecto, aprovecho esta oportunidad de que se perdió todo ese código para ya implementar la idea del chat. Con este dinero que yo levanto en Donadora, contrato a otro programador. Le digo, a ver, va a ser así, 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 va a ser un chat, lo vamos a hacer en Python. Y lo empiezo a trabajar. Y otra vez, como 8 meses ya adelante del proyecto, otra vez estábamos muy cerca de lanzar y viene el temblor del 2017. Y entonces este cuate pues perdió su departamento y perdió todos sus cosas, assets. Y me dice, oye, pues no puedo seguir trabajando en Yana, ¿no? O sea, me voy a tener que regresar a Veracruz, a casa de mis papás. O sea, que está el código, pero pues, yo ya no puedo seguir invirtiéndole tiempo a Yana porque pues era un programador senior que yo le estaba pagando migajas de pan porque le gustaba mucho el proyecto, pero decía, ahora sí, o sea, ahora que ya no tengo cosas, necesito me voy a PayPal. Sí, sí. Y le dije completamente válido, entendible, ayúdame a entrenar a la tercera persona. Entonces, me ayuda a entrenar a la tercera persona. 1 mes y medio estuvo de prueba, maravilloso, todo bien. Momento en el que se hace la transición, le doy el adelanto porque le voy a hacer como el proyecto, le voy a pagar por el proyecto específicamente. Le doy el anticipo y me deja de contestar el teléfono. Y dije, ¿sabes qué? No manches. Ya estoy harta Sí. de que yo todo este tiempo queriendo programar esta cosa con código. Y pues que me han dejado abajo estas 3 personas, ¿no? Entonces yo ya tenía un problema de confianza severo. Claro. Y dije, ¿lo voy a hacer yo? Sí. Y dije, ya, lo voy a hacer yo. Entonces dije, a ver, digo, para quienes escuchen y tengan background en tecnologías, sabrán que las cosas cambian muy seguido. O sea, nuevos frameworks están lanzando cada semana, Claro. Una nueva actualización en una API. O sea, si te desconectas neta 2 meses de eso, ya estás desactualizado, ¿no? pues, Sí. ¿no? Entonces, yo llevaba casi 2 años y pico sin programar y dije, si yo ahorita empiezo a programar, voy a perder un rato de curva de aprendizaje. O agarro un programa que ya esté, o sea, que ya puedo utilizar y nada más como que medio lo automatizo y that's it. Y agarré una plataforma que se llamaba Chatfuel, que era precisamente para hacer chatbots. Y lo conectabas a Facebook Messenger. En ese entonces no habían conexiones a WhatsApp, solamente se podía Facebook Messenger y otra cosa que no me acuerdo qué era. Dije, maravilloso, lo voy a hacer en esta plataforma. Lo hice en 1 mes.
¿qué? No puedo Ya, creer, neta no puedo creer que le invertí claro. 2 años Estos 2 años. a la obsesión de hacerlo en código, cuando pude haber tenido esta prueba de concepto hace mucho tiempo. O sea, Claro. qué desperdicio de tiempo. De verdad, qué desperdicio de tiempo y todo por la obsesión de decir, tiene que estar bien hecho, Ya, ¿no? O sea, y quiero que sea mío y quiero que sea, como propiedad intelectual pero parte por cosas, te digo, o sea, habían programadores que estaban dispuestos a trabajar, que trabajaban con PHP y yo de que no, porque tiene que estar en Python. O sea, ¿por? ¿Sabes? Y era como que, pues, porque mañana va a tener inteligencia artificial y porque quiero que tenga, no sé, machine learning y no, claro, ¿en qué momento? Ajá, o sí. sea, no tienes por qué estarte preocupando en escalar algo que todavía no existe y todavía no has validado si sirve y si la gente lo quiere en un principio. Entonces, no es, pues sí, hay un chorro de cosas mentales que te pones como estos miedos naturales que hay al emprender, ¿no? Ese es uno de ellos. Otro es que si, no, porque es que me van a robar la idea, entonces no lo voy a decir a suficiente gente, porque, o sea, siento que nos vamos poniendo trabas porque, pues apenas estás empezando y hay muchas cosas que no sabes. 100%. Entonces, No, y luego pasa justo que tú tienes una visión tal vez muy ambiciosa y tal vez si te casas un poco como con la primera idea o como la primera forma en la que sí, viene esta solución, ¿no? Pero justo un caso como el tuyo nos recuerda mucho a uno al que siempre estamos recurriendo en este programa. Qué bueno que ya tenemos otro ejemplo para no siempre recurrir a ese. Pero Sebastián Barrios, que él es ahorita pues como el CTO de Mercado Libre, tiene un nombre distinto, pero es un Vice CTO. President of Technologies. Ajá, sí, justo. Y él arrancó igual. Él hizo una app que se llamaba Yaxi, donde la gente pedía un taxi y era literal un claro, form. reconozco. Era una app que estaba embedida, o sea, era un app que solo tenía embedida un form y cada que le llegaba el request, él pues llamaba a un sitio de taxis y lo mandaba, ¿no? Y así validó el concepto y así le vendió la empresa a Cabify y después fue CTO de Cabify. Pero justo, él nos decía lo mismo que tú, para validar cosas no necesitas realmente tú saber programar o programar e incluso ya que esté echada a andar la cosa, justo la forma que tú le das a la solución, eso no acaba de mutar tremendamente, entonces ni siquiera vale la pena invertir como todo el tiempo que inviertes en dejar como una infraestructura súper chingona, Sí, si qué al final horror. del día el usuario va a decir como no, pues prefiero esto distinto, ¿no? Y va a cambiar enteramente la solución. Justamente, o sea, de que a mí me preocupaba de que había código espagueti, que sin cosas no comentadas. Y yo de que, no, es que esto tiene que estar bien hecho. Es como, no, nomás lánzalo, ya sabes, o sea, solo lánzalo y velo, o sea, y ve si tiene sentido o no tiene sentido, da igual todas esas cosas que crees que importan que realmente no importan, ¿no? O sea, que no importan al principio, ya en el momento en el que tengas, o sea, ya llegaste al punto de Product Market Fit, órale, ya puedes empezar a pensar en ese tipo de cosas y priorizarlas, ¿no? Pero todo previo a eso, no. O sea, solamente lanzan la cosa que te permita hacerlo con la menor cantidad de tiempo, la menor cantidad de dinero y lánzalo ya, ¿sabes? O sea, 100%. realmente me arrepiento todos los días. No, yo no me arrepiento porque aprendí mucho de lo que tú quieras, ¿no? Pero eh, obviamente si yo volviera a emprender, no lo pensaría 2 veces. O sea, no, nunca lo haría con código. Y menos ahorita, que tienes ya, Tantas ay, Todas cosas. ya las tienes a herramientas a la mano, ChatGPT, claro. ¿sabes? O sea, ya, Sí, ya no ya. hay excusas, ¿sabes? O sea, Ya no hay realmente puedes excusas. hacer lo que quieras, lo que Sí, quieras. también me recuerda el caso de Tomás Berkovich. Él tiene una empresa que se llama De Global Global. 66. Empezaron como una tasa cambiaria, después se convirtieron en una especie de MoneyGram para poder mover dinero de países a países como sin que tuvieras que ir a un Walmart o a un Superama y pagar y demás. Y ellos, su backend, durante creo que los primeros 2 años de operación, era un Google Sheets que hacía como el cambio de la tasa cambiaria, tal, la orden, te mostraba eso en un Nice. front y ya estuvo, ¿no? Y estos casos de estudio justo te demuestran cómo agarrando tecnología no code puedes validar y obviamente eventualmente si quieres escalar verdaderamente vas a necesitar un equipo de desarrolladores, vas a necesitar
una buena cultura, un buen equipo, buena documentación, toda esta, Claro. no quiero decir pesadilla, pero todo este camino que es construir un software Aventura. que sí funciona. Ándale, esta aventura. Es que es una aventura, Dios santo, de las más emocionantes. Oye, a ver, pues... vas, ya. Ahorita justo que mencionaste al ChatGPT, Andrea, pues sabemos que ahora Yana aprovecha inteligencia artificial también para el apoyo que brinda a sus usuarios. Ahorita tenemos un boom de locura, ¿no? Donde nos estamos dando cuenta, por un lado, cómo va a impactar pues, la realidad como la conocemos, ¿no? Y por otro lado, todo el mundo se quiere conectar al robot porque pues, está hypeado y a todos nos llama la atención, ¿no? Pero ¿qué pueden aprender otros founders, personas que apenas van a arrancar, que se sienten inspiradas por el robot, o personas que ya tienen integrada inteligencia artificial y que ahora pues, se pueden sentir, pues no sé si incómodos, ¿no? Pero vamos, como ahora ya no son punta de lanza, todo el mundo lo está haciendo, ¿no? ¿Qué les puedes decir al resto de los emprendedores sobre la forma en la que tú has aprendido a usar inteligencia artificial? Y perdón, antes de que empieces, Andrea, breve paréntesis para la gente que nos escucha. Este es oficialmente el capítulo número 18, sin fallar, en el que nos metemos al tema de inteligencia artificial y de ChatGPT. Ok. Dios, no podemos no entrar en ese tema. A mí ya me está preocupando, pero por favor, sigue, Andrea, sigue. A ver, pues primero quizás un poquito de contexto. Nosotros hasta hace muy poco, muy recientemente metimos inteligencia artificial en la aplicación. Siempre la gente ha tenido la idea de que Jan es inteligencia artificial desde el día 1, porque se siente flawless, quiero decir, sin echarle flores a mi equipo de tecnología y de producto. Se siente bien y la gente lo siente muy natural y muy humano y conectan mucho, que dicen pues, esta cosa de inteligencia artificial, ¿no? La realidad es que yo siempre estuve muy en contra de tener inteligencia artificial adentro de la aplicación por la naturaleza de nuestra aplicación, no por estar en contra de la inteligencia artificial, sino porque todo esto es previo a ChatGPT, todo es previo a noviembre de Claro, 2022, sí. ¿no? Pues, o sea, para la gente normalmente era como, pues es muy fácil el tener, no muy fácil, pero no es un reto tan grande el tener una inteligencia artificial, un chatbot, por ejemplo, de vuelos, un chatbot de Aeroméxico o el chatbot, no sé, de Cinépolis, ¿no? En donde los contextos y el mundo que tiene que entender es uno muy limitado, ¿no? O sea, yo puedo entender las palabras, no sé, en el caso de Cinépolis, asientos, butacas, funciones, horarios, salas. O sea, esas son las cosas que tengo que saber. Si yo le digo, oye, pizza, va a decir, no sé qué es, ni tendría por qué saber y no me voy a preocupar, ¿sabes? O sea, te voy a decir simplemente, Claro. no entiendo. Estas son las cosas que te puedo ofrecer. O sea, se acabó. Lo mismo en cualquier otro mundo. El problema con nosotros es que nuestro mundo era enorme. O sea, a mí alguien puede llegar y me puede decir, oye, pues es que tomé un vuelo y me dio ansiedad, porque empezó a haber turbulencia, bla, bla, bla. Y me pueden decir también que fueron al cine a ver una película que les pareció triggering porque les recordó al cuerno que les puso el exnovio, ¿no? Entonces, yo debería de poder entender todos estos mundos, ¿no? Entonces, era prácticamente yo tenía que hacer a un ser humano y pues esto era pues Sí. casi imposible en aquel entonces, ¿no? Y más que nada, lo que más me preocupó siempre con el tema de inteligencia artificial es las probabilidades de que le conteste algo equivocado a una persona que lo lleve a estar en un estado peor del que ya está, ¿no? Entiendo. No es novedad, no es ningún secreto. Han habido competidores que han hecho esto en donde, o no competidores, pero sistemas de inteligencia artificial en donde han llevado a la gente al suicidio, ¿no? O sea, han comentado cosas, donde la persona pide ayuda, como, oye, ¿me puedes decir métodos? Y te dan una lista de métodos muy, muy explícita de cosas que puedes hacer, ¿no? Por darte un ejemplo, ¿no? O hubo también el caso de uno que sí es un competidor en inglés, en donde la niña es una chica que está compartiéndole al robot que
un familiar suyo la tocó de manera inapropiada y el robot le contesta como, el contacto físico es una manera muy bonita de mostrar afecto, ¿no? Entonces, pues Ya, qué todavía estamos barbaridad. en esa, ajá, o sea, en donde puede ser muy delicado decir cosas que no están bien, ¿no? Y obviamente la preocupación en la mayoría es hacia el usuario que está en un momento vulnerable leyendo ese tipo de cosas. Y ni se digan los riesgos como empresa de decir algo de Claro, ese tamaño, Claro. ¿no? Los riesgos legales, ¿no? O sea, para mí como representante legal de la empresa me da terror, sí, no, no, Ujú. no. ¿no? Entonces, pues bueno, ya te puedes meter en temas más legales en donde, pues si dices algo eh, del tema que lleve a alguien al suicidio, pues puedes ya ser hasta cómplice de homicidio por omisión y cosas ahí que es como, no Aguas. sé si me quiero meter ahí, ¿no? O Ajá. sea, de verdad, un tema muy complejo, ¿no? No solo por las cosas que puedes decir, sino por la apertura que le das a la gente a que te comparta todo tipo de cosas. Te puedo decir que hasta la fecha hay gente que le dice a Yana cosas como voy a matar a fulanito de tal, o estoy limpiando Wow. la sangre de la persona que acabo de asesinar, ¿no? O sea, que a veces, a ver, pues está este tema de probablemente se lo están compartiendo por el shock value, ¿no? Y están viendo a ver qué contesta Yana y porque, ay, Ok. qué cagado compartir esto, ¿no? Sí. Pero Ujú. pues también está esa parte donde es como, tendría que avisar a las autoridades. Sí, Claro. 100%. Ujú. Y que a la vez es muy complejo porque yo no tengo manera de rastrear a estas personas, ¿no? Yo no sé, o sea, por más que yo quisiera, no puedo saber quién es la persona que está diciendo estas cosas porque todo es anónimo. Que es un arma de dos filos. Por un lado me protege porque yo estoy liberada para no conocer la identidad de una persona, pero por otro lado, pues también como esta responsabilidad moral de debería estar haciendo algo. Ay, no sé, realmente es un tema muy complejo, todo lo que te permite la inteligencia artificial en un campo como el nuestro. Entonces, por lo mismo siempre estuve muy renuente al tema y ni siquiera hablar de como del tema ético y moral de tratar temas de salud mental con inteligencia artificial. Este, pero pues ChatGPT realmente marca un antes y un después en todas estas dudas y posibilidades adentro de una historia como la nuestra, ¿no? Em, ya los riesgos son mucho menores, ya está realmente muy avanzado y muy entrenado estas cosas para que pues ese tipo de conversaciones no se puedan tener, o tengan frenos, ¿no? En donde sea como, oye, no puedo como participar en este tipo de conversaciones, ¿no? Y cambiar el tema y demás. Entonces, ya activamente estamos haciendo esfuerzos para implementar un poco de estas bondades de GPT-3 y hacer modelos propios nuestros adentro de Yana, después de múltiples entrenamientos y irlo liberando poquito a poquito y demás. Entonces ya estamos más cerca de ahí, pero es apenas muy reciente. O sea, el pedazo de Claro. inteligencia artificial que tenemos hoy en día solamente es sentiment analysis y es básicamente dependiendo de lo que tú me compartas, yo voy a identificar el sentimiento general y con base en ese sentimiento yo voy a tener una conversación contigo asumiendo que te sientes así, ¿no? Y si no lo entiendo, simplemente te voy a decir, oye, no estoy logrando identificar cómo te sientes, me lo puedes compartir y después de compartirlo se va por ese camino, ¿no? Eso es lo único que hay ahorita integrado con el spoiler de que pues pronto ya vamos a tener algo mucho más avanzado que esté entrenado y adaptado a un tema emocional, porque ahorita hay un mar de gente que se está acercando ya a ChatGPT para tener este tipo de conversaciones, pero Mm, ChatGPT no fue diseñado para eso, no claro, fue nada, diseñado sí. para tener conversaciones de salud mental. Las puede tener, ¿no? Puede hablar de lo que sea ChatGPT, pero su modelo no está tailor-made para tener ese tipo de conversaciones, que eso es lo que queremos un poco hacer nosotros, ¿no? Dicho eso, no me considero, la verdad, una persona experta en el tema de GPT-3 como para darle, la verdad, como consejos a otras personas sobre usarlo o no usarlo, lo que sea. Creo que depende mucho del tipo de negocio que tengas. 100%. Creo que hay que tener mucho
cuidado en si utilizas y consumes el API, si tú entrenas sus propios modelos, pues quizás en algunos casos conviene tener un sistema en el que puedas tener tú un ambiente controlado antes de que esto interactúe directamente con tus usuarios. Voy a dar un ejemplo. Yo pudiera bien consumir esta API y tener conversaciones directas con los usuarios en vivo y en tiempo real, ¿no? O pudiera yo, por ejemplo, hacer un sistema en el que yo, entrenando un modelo, pueda hacer que me diseñe conversaciones mucho más rápido de lo que yo ahorita con mi equipo de contenido puedo diseñar, ¿no? Y entonces está en un ambiente controlado en el que mi equipo de contenido, en lugar de que dedique horas para hacer lo que conversa Yana, solamente se ponen a revisar y dicen check, 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 esto no pasa, check, 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 check. Entonces yo tengo más contenido, pero está validado y protegido por una persona, ¿no? Entonces Claro. hay ciertos casos en donde conviene utilizar estas tecnologías de manera interna y en ambientes controlados. Porque la gran mayoría de las startups de ahorita pues no optimizamos y no tuvimos un equipo y no llevamos años entrenando modelos. Esa es la realidad. Apenas estamos empezando a aprovechar esto, ¿no? Entonces, pues, again, dependiendo de la naturaleza de tu negocio, pues si tienes quizás un startup de advice legal, pues probablemente ya no pondría al chatbot recientemente entrenado a hablar con las personas luego, ¿no? Utilizaría su poder de otras maneras en las cuales a mí me sirva como negocio hacer las cosas de forma más ágil y siga teniendo esta validación humana. Y hasta un punto en el que ya te sientas cómodo, pues quizás ya ponerlo a interactuar con personas, ¿no? Aparte de eso, creo que pues como founder y como déjate tú como founder, como cualquier persona que tiene cualquier trabajo, es súper útil hablar con ChatGPT para lo que sea, para decirle, oye, puedes resumir el investor newsletter que voy a mandar ahorita. Hazlo más corto. Haz que dure, o sea, que sea de un párrafo. O le puedes pedir que te haga tu deck, el deck que vas a ir a presentar con inversionistas. O esto hazlo sonar más, más inteligente. O esto escríbelo en manera más amigable o lo que sea. O sea, realmente le puedes decir lo que sea. O sea, lo puedes usar como un asistente virtual, ¿no? O sea, creo que siempre es como tener en mente el tener cuidado con las cosas que compartes, ¿no? Mientras a la vez, pues tener un poco no la tranquilidad, pero la certeza de que probablemente somos startups todavía no tan importantes y pues no pasa nada si compartes ciertas cosas. O sea, siempre con una higiene de seguridad, pero tampoco vivir En paranoia, súper ¿no? paranoico de, Ujú. no, y si alguien lee mis cosas y mis trade secrets y demás, creo que hay un punto medio, ¿no? O sea, porque al final, pues todos usamos tecnologías todos los días que tienen sus trade secrets. O sea, si se está usando GitHub, pues también técnicamente ahí existe un riesgo de que ahí estás compartiendo tu código, ¿me explico? O sea, en todos lados hay un riesgo, ¿no? Y creo que hay que quitarle un poco todo ese miedo que ahorita mucha gente tiene, mucha de la gente con la que he hablado tiene de que no, pero pues todavía no sabemos qué van a hacer con nuestra información y demás. Y pues yo para eso siempre me digo, pues no soy tan importante, ¿no? O sea, no, o sea, no sé, probablemente si fuera Apple tendría mucho cuidado con cómo escribo las cosas que comparto en ChatGPT, pero otherwise creo que you're safe. O sea, higiene básica de seguridad, pero fuera de eso, you're safe. Date. Sí, claro. No, hombre, yo la verdad, la cantidad de cosas que ya le compartí a ese chat, ya no hay vuelta atrás para mí, así que me uno a ti, Andrea. Sí, no, es que va desde cuánto tiempo pongo una milanesa en el air fryer hasta, Por dos. sí, hasta cuáles son buenas vías comerciales en nuestra estrategia comercial para la empresa, hasta
me acabo de hacer esta endoscopía y tengo la cita hasta el viernes para que me la interpreten. Dice esto, me medio puedes ayudar a entender Claro. de qué se trata, ¿no? A cortar mensajes. Justo a mi novia le pasó hace poco que tenía una disputa muy grande con un cliente respecto a un pedido que involucraba como mucho dinero, recursos y demás. Entonces el redactar los mensajes eran algo que hacía con mucho cuidado y como también ahí había como cierto grado de ansiedad y sencillamente empezó a decirle al ChatGPT, oye, redacta un correo en el que quiero decir X, Y, Z, tal, que sea Claro. profesional, y de ahí partía. Sí. ¿no? Y ya hubo un punto donde su madre es como su COO. Todo le decía, pero pásalo antes por el ChatGPT, pero antes pásalo por el ChatGPT. Entonces sí, las aplicaciones son muchísimas, ¿no? Desde lo más mínimo hasta cosas ya más densas. Sin duda. ¿La tiras, la tiro? Ok, muy bien. Pero te agradecemos no solo nosotros, sino también seguramente toda la gente que está escuchando de tu experiencia y de los insights que tienes a partir de ella. Esta es la última pregunta, se la hacemos a todas las personas que vienen a este espacio y nos gusta mucho hacerla. Ante los retos que se enfrenta Yana y tú como su CEO en los próximos años, ¿qué te quita el sueño? ¿Dónde están los retos más grandes que identificas? Pues sería quizás algo que mencioné hace rato. Definitivamente lo que me quita el sueño es no poder cambiar pues este patrón en la gente y que lo sigan y que sigan viendo la salud mental como algo nada más como medicina, ¿sabes? Ese es mi miedo más grande. O sea, como negocio no me puedo adaptar a eso, puedo sobrevivir, ¿sabes? Se puede, de todas formas, las medicinas son un negocio, entonces, o sea, evidentemente Claro. algo se puede hacer, ¿no? Pero pues sé que no sería lo mejor para la gente que tiene intenciones de trabajar en sí misma, ¿no? Entonces, Exacto. pues eso es lo que me quita el sueño, ¿no? O sea, el no poder realmente cambiar las cosas para hacer como creo que deben de funcionar y tenerme que conformar con lo que, pues con el uso que la gente le está dando, ¿no? Yo creo que ese es mi vida más grande por un lado. Por otro lado también, pues está el tema de monetización. Pues mucha gente cuando le quieres empezar a cobrar este tipo de cosas te dice, no, debería ser gratis, la salud mental es un derecho humano, es como, díselo al gobierno, ¿no? Claro. O sea, Claro, claro. a ver, pues hay muchas cosas y muchas iniciativas, cosas que deberían de ser gratis, pero pues no, o sea, habemos personas o habemos startups o negocios o iniciativas privadas que quieren resolver problemas que no los está resolviendo alguien más, ¿no? 100%. Y pues de algo tengo que vivir. Déjate tú, de algo tengo que vivir las personas que lo están haciendo. ¿Cómo pago los servidores? O sea, no sé, es algo que también es una forma de pensar que cuesta trabajo cambiarle a la gente. O sea, a veces cuando ven una aplicación automáticamente asumen que no hay gastos porque es digital, ¿sabes? Claro. O sea, la gente asocia negocio con algo físico, ¿sabes? Y que paga luz y que paga renta y que tiene una máquina registradora. Y si no hay eso, entonces automáticamente no es negocio. Sí. Y no tiene gastos. Entonces, pues cuesta mucho ver el trabajo que hay detrás de ciertas cosas. Eso más no sé cuál es la palabra correcta para usar aquí, pero pues este sentido de que deberían de ser gratis muchas cosas que son para beneficio propio, pues hace complicado eso. Y más en Latinoamérica, debo decir. O sea, creo que hay otros países que ya tienen esta conciencia. No creo que el nuestro sea uno de ellos. Claro, 100%. No, y esto es muy particular a muchas soluciones tecnológicas, particularmente que están resolviendo problemas muy latentes, ¿no? Y justo la tendencia que yo veo, lastimosamente, por lo menos en nuestro país, es que las soluciones a escala o aquellas que proponen algo realmente, una nueva forma de hacer las cosas, generalmente vienen impulsadas del sector privado y de inversión, ya sea de venture capital o de todos los tipos de instrumentos de inversión que hay. Pero toda esta gente espera un retorno sobre su inversión, ¿no? Entonces tienen que estar estas soluciones basadas en negocios
que al final a nosotros nos gustan mucho porque impactan a la sociedad justo de manera positiva, pero cuando empezamos a hablar de derechos universales o de cosas que todo mundo debería tener, híjole, volteamos a ver al gobierno y pues están 10 años atrás en muchas cosas. La agilidad que tienen no es ni remotamente parecida a la que puede tener una startup de tecnología, ¿no? Hay como tantas trabas burocráticas. Realmente sí parece que, desde mi percepción, estamos en unos tiempos donde las soluciones están llegando de los mercados privados y no parece ser que como que las instituciones públicas o los entes que se encargan de garantizar las cosas que garantizan los gobiernos puedan estar ni siquiera al día de cómo va este ecosistema que se mueve tan rápido, ¿no? O sea, es como un cuello de botella muy particular. Yo creo que de ganas, todos tenemos ganas de que la cosa sea fenomenal, solo estamos como... Ya están muy mezclados los cables, ¿no? Está como muy... no es como decir, están muy trabados mis compas en el sector público. No hablo por todos, pero sí se perciben menos ágiles. Vámonos. Muy bien, nos vamos. Andrea, muchas gracias nuevamente por venir a este espacio. Muchas gracias, Rob, por un capítulo más. Ya estamos casi por llegar al capítulo número 100. Creo que de plano es el 99. Algo así. Ni siquiera nosotros llevamos bien la cuenta, pero ya estamos ahí a la vuelta de la esquina. Muchas gracias a todas las personas que se quedaron a este momento del programa y particularmente... Si eres alguien que escuchó de los primeros capítulos y sigues aquí el día de hoy, te mando un abrazo enorme, a ti particularmente. Y al resto de las personas que están escuchando, queremos pedirles con el corazón en mano, Rodrigo y yo, que si conocen a alguien que este recurso pudiera servirle, alguien que está operando o liderando cualquier área en una startup o alguien que fundó la suya o que está pensando en fundarla, que por favor le compartan este recurso de manera gratuita y mientras más rápido lleguemos a la gente que queremos hacerlo, va a ser un win-win para todos. Sin más que agregar, nos vemos a la próxima. Cuando el río suena.